Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ahora. Y la gente que vaya entrando, si acaso. Somos Eva Fernández Medina, Álvaro Fernández Piera, somos notarios de Madrid. Esto es el ciclo de Madrid Asesora, que es la última sesión que se hace ya de este ciclo, que es el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Notarial de Madrid. Y en esta última sesión vamos a hablar del matrimonio, divorcio, parejas de hecho, derechos y deberes económicos hereditarios, y vamos a tratar la legislación nacional y algunas diferencias autonómicas, aunque nos vamos a centrar sobre todo, estamos en Madrid, en la normativa de la Comunidad de Madrid, porque si no esto se puede hacer eterno. Vamos a hablar del tema. Pueden interrumpirnos o preguntarnos si alguna cosa les interesa, pues a medida que vayamos comentando. Ya, ¿no? Empezamos. Buenas tardes. Gracias, Álvaro. La ventaja es que tienen ustedes a dos notarios que estamos dispuestos a responder a sus preguntas. Esto es la bomba, aprovechen. Si nos ponen algún aprieto y no sabemos algo, también les diremos que lo estudiaremos. Hemos decidido dividir esta sesión en dos bloques. En algún momento intervendremos los dos, pero creo que empiezo yo con un tema que en realidad afecta tanto a los matrimonios como a las parejas de hecho. Porque la primera pregunta del programa habla de casarse o hacerse pareja de hecho. Realmente nosotros vamos a poder hablar desde la perspectiva jurídica porque la toma de esa decisión intervienen muchísimos factores. En la mesa tienen sentados a un señor soltero y a una señora casada. Sí les podemos decir que fundamentalmente, y me corriges si me equivoco, Álvaro, la diferencia entre el matrimonio y la pareja de hecho se ha ido estrechando con el tiempo, en el sentido de que se van pareciendo cada vez más en cuanto a los derechos y deberes, con ciertas matizaciones, las parejas de hecho a los matrimonios. Realmente la diferencia esencial entre ambos reside en la forma, en la manera en que esa pareja o ese matrimonio se disuelve, que es muy distinto, y en tema de los efectos, cada vez se está, como he dicho, asimilando a la pareja de hecho al matrimonio a efectos tributarios. No te voy a pisar el tema que vas a hablar tú. Y hay una diferencia fundamental en el derecho sucesorio, especialmente en el derecho civil común, a diferencia de lo que ocurre en alguna legislación foral, porque la gran diferencia en el derecho civil común, que es el aplicable en Madrid, en la mayor parte del territorio español, es que el miembro de la pareja de hecho no está llamado a suceder al conviviente. En caso de fallecimiento no hay un llamamiento intestado y para que tenga derechos sucesorios es necesario preverlo en un testamento. ¿Quieres añadir algo, Álvaro? No, es perfecto. Muy bien. Entonces, en cuanto a las diferencias de forma, para la celebración del matrimonio hay que instruir previamente un expediente matrimonial y luego formalizar un matrimonio que puede hacerse en una notaría, un juzgado, es decir, un matrimonio civil, o en una iglesia, un matrimonio religioso, en ambos casos con igualdad de derechos. Los notarios podemos celebrar matrimonios u otorgar las escrituras públicas de matrimonio desde la entrada en vigor de la Ley 2015 de jurisdicción voluntaria, es decir, que ya llevamos 10 años casando, y podemos instruir los expedientes matrimoniales previos desde abril de 2021. El expediente matrimonial, que se puede hacer también en sede judicial, en sede del registro civil, mejor dicho, es un expediente que tiene por objeto confirmar que los futuros contrayentes pueden casarse entre sí y que no hay un impedimento previo. Generalmente, cuando se acude al notario para instruir este expediente matrimonial, es necesario primero dirigirse al colegio notarial del lugar de residencia, porque en este caso la competencia notarial tiene o está ligada al lugar del domicilio habitual de los contrayentes o uno de ellos. En Madrid
Los futuros contrayentes que quieren hacer su expediente matrimonial en una notaría se tienen que dirigir previamente a este colegio para que por turno asigne a un notario que vaya dirigido al otorgamiento de dicho expediente, y una vez que hemos recibido la asignación del mismo, citamos a los contrayentes en nuestra notaría y les pedimos una serie de documentos dirigidos a acreditar lo que les he dicho antes, que no hay impedimentos que impidan el matrimonio y que es posible otorgar la escritura pública posterior. El hecho de que en la notaría se instruya el expediente matrimonial previo no significa que necesariamente el matrimonio se celebre en una notaría. O en esa notaría, porque en el momento de instruir ese expediente preguntamos a los contrayentes dónde desean celebrar su matrimonio. Ocurre que a veces es en nuestros propios despachos o en el despacho de un compañero o en un juzgado o ante un encargado, ante un empleado municipal, ante un alcalde o persona que tenga las facultades delegadas, y nosotros, los notarios que instruimos el expediente, remitimos la copia del mismo al funcionario encargado de celebrar las nupcias. Incluso esas nupcias se pueden celebrar en el extranjero. En el expediente pedimos fundamentalmente que se acrediten los datos personales de los contrayentes. Es necesario además la concurrencia de 2 testigos de elección de los mismos y que se aporte una serie de documentación, por ejemplo, las partidas de nacimiento, el certificado de aptitud para la celebración de las nupcias en el sentido de no estar casado previamente, sobre todo si se trata de contrayentes extranjeros, el empadronamiento para validar que tenemos competencia notarial, el certificado del registro civil que acredite, en caso de que alguno de los contrayentes o futuros contrayentes hubiera estado casado previamente, que se ha producido el divorcio, y una serie de documentación que validamos en la notaría. El expediente se instruye en 2 partes. Primero recibimos a los contrayentes y sus testigos y, además de validar la documentación, hacemos lo que se llama una audiencia reservada, es decir, una serie de preguntas individualizadas a cada uno de los futuros contrayentes y a sus testigos para confirmar que tienen los requisitos de capacidad y que no existe impedimento. Y una vez que se ha instruido ese expediente, ya a solas en nuestros despachos, otorgamos un acta de cierre en el que consideramos que pueden contraer el matrimonio. Una vez cerrado el expediente, se produce la fecha de señalamiento para el otorgamiento de la escritura de matrimonio, si es en nuestros despachos, o remitimos el expediente, como les he dicho antes, al funcionario competente para la celebración de las nupcias. Este expediente se puede instruir también en un registro civil, y además piensen que los notarios giramos nuestros honorarios tomando como base el arancel notarial, a diferencia de lo que ocurre en los registros civiles, que el trámite es gratuito. ¿Por qué vienen entonces los clientes a nuestros despachos para instruir ese expediente que en sede del registro civil es gratuito? Bueno, pasa en ciudades, por ejemplo, como Madrid, que para que a uno le den cita para tramitar ese expediente matrimonial transcurren bastantes meses. La ventaja que tenemos los despachos notariales es la celeridad. Cuando el colegio notarial nos remite la asignación del expediente matrimonial, nos ponemos en contacto con los futuros contrayentes y muchas veces en 15 días o un mes está cerrado ese expediente matrimonial. O una semana, depende de los casos, que facilita la posterior celebración de las nupcias. Una vez que ese matrimonio se ha celebrado, el programa de la sesión del día de hoy requiere que examinemos qué ocurre con ese matrimonio, qué efectos se producen entre los contrayentes, qué derechos, qué deberes surgen. Yo voy a dividir esta parte de la sesión en 2 secciones diferenciadas. Una, voy a hablar de los efectos entre vivos, los efectos que se producen tras su celebración, y en otra posterior voy a hablar de qué ocurre en el ámbito sucesorio. En los defectos que se producen tras el matrimonio, que son una revolución, si alguno de ustedes está casado ya saben que el matrimonio constituye una revolución en la vida de la persona, se produce una serie de deberes que afectan a todos los cónyuges, como son actuar en interés de la familia, sufragar los gastos derivados de esa vida conyugal y muchos más deberes, y además una serie de derechos. En el ámbito intervivos, lo primero que tenemos que examinar es qué ocurre con los bienes y las deudas de los casados, porque la celebración del matrimonio determina el nacimiento de un régimen económico matrimonial.
Cuando uno está soltero, lo que adquiere y las deudas que asume son propias. Cuando se celebra ese matrimonio, hay que pensar qué ocurre con las deudas que contraen ambos cónyuges, con los bienes que adquieren, en conjunto o por separado. Y para eso hay que acudir a la regulación que establece el Código Civil y los demás códigos que rigen en España en esta materia, porque no hay un único régimen económico matrimonial. Depende, si somos españoles de los que estamos hablando, de la vecindad que uno tenga y qué ley está llamada a regir ese régimen económico matrimonial. El tema se ha complicado y se ha entretenido muchísimo, porque ocurre que muchas veces se casan personas de diferente vecindad civil en España, o se casan españoles con extranjeros o extranjeros en territorio español, y lo primero que hay que averiguar es cuál es el régimen económico matrimonial para ver qué reglas rigen esa titularidad de esos bienes o las deudas de las que les estoy hablando. En principio, lo primero que hay que hacer, y me voy a centrar sobre todo en el derecho civil común, como dice Álvaro, porque es verdad que existen diferencias sustanciales, aunque las voy a mencionar, es que nuestro Código Civil, en el artículo 1315, determina que el régimen económico matrimonial será elegido por ambos contrayentes en capitulaciones matrimoniales y, en su defecto, el régimen legal. Porque lo primero que hace el legislador es atender a la voluntad de los casados. Si los casados quieren determinar las reglas por las que va a regirse su régimen económico matrimonial, es lógico atender a ese deseo. ¿Y cómo? Otorgando una escritura pública, ambos cónyuges de común acuerdo, antes de la celebración de las nupcias o con posterioridad a las mismas, que va a decir cuál es el régimen económico matrimonial que eligen. Nuestro Código Civil regula 3 regímenes económicos matrimoniales distintos: el régimen económico matrimonial de separación de bienes, el régimen de gananciales, que además es supletorio si los cónyuges no eligen uno en especial, y un régimen que se llama el régimen de participación en ganancias, que yo lo he visto una única vez en mi vida y no ha tenido mucho éxito en mi experiencia. ¿Tú has visto alguno? Ninguno. La gran diferencia entre uno y otro régimen económico matrimonial es que en el régimen económico matrimonial de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la titularidad individualizada de los bienes que adquiera y también de las deudas que contraiga, con independencia de si la adquisición de los bienes se produce a título oneroso o a título gratuito. Por supuesto, el hecho de estar casado en régimen de separación de bienes no impide que se adquieran bienes en común por cuotas entre ambos cónyuges, ni que se contraigan deudas conjuntas. Pero en principio cada uno de los cónyuges va a ser titular de aquella deuda que contraiga y aquel bien que adquiera. He omitido decir antes por error que las capitulaciones de las que les he hablado y que requieren el consentimiento de ambos cónyuges, para su eficacia frente a terceros, deben inscribirse en el registro civil, y que se puede modificar el régimen económico matrimonial todas las veces que se quiera. Bastaría volver a la notaría para hacer unas capitulaciones notariales nuevas que modificarían el régimen anterior, porque a lo largo de la vida de una pareja hay muchos motivos por los cuales se puede cambiar de régimen. A diferencia del régimen de separación de bienes, en el régimen legal de la sociedad de gananciales se prevé que mientras que los cónyuges conservan la titularidad individualizada de los bienes adquiridos a título gratuito, por herencia, donación, pasan a ostentar una titularidad en común de los bienes adquiridos a título oneroso. Y del mismo modo, en principio, las deudas pasan a ser también comunes de ambos cónyuges. El régimen de participación en ganancias del que les he hablado antes opera en vida del matrimonio como un régimen de separación de bienes, lo que permite que cada uno de los cónyuges adquiera o disponga sin intervención del otro, y a su liquidación pasa a actuar como un régimen similar al de los gananciales. En el programa hay una pregunta relativa a cuáles son los derechos económicos y hereditarios del matrimonio. Me centro en primer lugar en los derechos económicos porque tienen que ver con ese régimen económico matrimonial, y de paso aprovecho para hablar de los posibles negocios jurídicos que se lleven a cabo entre los cónyuges. Porque el Código Civil permite, y las legislaciones forales también, el artículo 1323 de nuestro Código Civil, que sean válidos los contratos entre cónyuges.
El hecho de estar casado no impide que entre sí los cónyuges hagan todo tipo de negocios, donaciones de inmuebles, muchísimas opciones, como si no, en el caso de no estar casado. Cuando uno está casado bajo el régimen de las sociedades gananciales, hay un negocio estrella, por lo menos es bastante habitual, que es el negocio de aportación a la sociedad de gananciales. ¿Por qué digo negocio estrella? En principio, como les he contado antes, en el régimen de las sociedades gananciales está muy bien diferenciado los bienes que son de carácter privativo y los bienes que son de carácter ganancial, así están regulados además en nuestro Código Civil, pero ello no impide que por común acuerdo entre los cónyuges determinados bienes que eran privativos pasen a ser gananciales y que determinados bienes que eran gananciales cambien de carácter. La ventaja además de hacer esta aportación a la sociedad de gananciales que permite convertir un bien privativo de uno de los cónyuges en un bien titularidad de ambos con carácter ganancial es el régimen fiscal, porque se entiende que los negocios entre los cónyuges con ocasión de las nupcias no están sujetos a tributación. Me explico. Si un cónyuge es titular de un bien privativo, por ejemplo, la vivienda habitual del matrimonio, porque lo adquirió en estado de soltero, porque la ha heredado, si decide aportarlo a la sociedad de gananciales y pasa a ser un bien común de ambos, está exento del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, de la plusvalía municipal y tiene determinadas ventajas fiscales y permite que ese bien que era privativo pase a ser de ambos cónyuges. Hay un caso muy curioso, hablando de los bienes de titularidad privativa y ganancial, que a mí por lo menos me parece que es un poco especial y que se refiere a las participaciones sociales que podemos tener los cónyuges casados en sociedades mercantiles, porque se produce una disociación, y les hablo de casos que veo cada día en mi despacho, entre lo que es la condición ganancial de esas participaciones y el carácter de las mismas y quién ostenta los derechos de socio. Porque la Junta, para votar determinados acuerdos en el seno de una Junta de la Sociedad, no tienen que ir ambos cónyuges, sino solo el cónyuge que ha suscrito esas participaciones. Es decir, el ejercicio de los derechos que al socio corresponden es individual, aunque el carácter de las participaciones sea ganancial. Si se les ocurre hacerme alguna pregunta. Sí, lo he dicho al principio, pueden interrumpirnos. Pueden interrumpir. He mencionado brevemente... Ay, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hacer, por ejemplo, si estás en un régimen de gananciales y quieres hacer separación de bienes, ¿se tienen que poner los dos miembros de acuerdo? ¿O si uno quiere y el otro no? Tienen que estar los dos de acuerdo. Los dos de acuerdo. Si no, no se puede hacer. No. Claro, porque afecta a ambos. Y además piense lo siguiente. Si uno está casado en régimen de gananciales y lleva varios años, es posible que haya bienes que tienen el carácter de gananciales. El cambio de régimen no solo implica que cesa el régimen económico anterior y nace uno nuevo, sino que exige la liquidación de esos bienes que eran hasta ese momento comunes y que pasan a ser de titularidad privativa. Y solo de común acuerdo ambos cónyuges pueden decidir si el reparto de los bienes que han sido comunes es por mitad entre ambos para cada uno de ellos, o se asignan determinados bienes en pago de la cuota a uno de los cónyuges y otros al otro. O sea que requiere el consentimiento siempre de los dos. Si el cónyuge, por ejemplo, padece de ludopatía o tiene algún tipo de trastorno compulsivo para gastar, y claro, y tú vas viendo que el patrimonio familiar se desaparece en medio de esa ludopatía o en medio de eso, no sé, dilapidar los bienes. Eso es otra vía. Efectivamente, eso era claro. ¿Cuál sería la vía previa a poder conseguir una vía eso? Judicial. Para privarle de una posibilidad de disponer de los bienes. Pero claro. Si no te quieres separar o divorciar, directamente liquidar el régimen. No implica un divorcio eso. No tiene por qué ser un divorcio. Sí, o sea, entonces, directamente se pediría la liquidación de los gananciales de manera contenciosa. No es liquidación de gananciales, no. Ahí se le diría a este hombre no puede seguir disponiendo y ya está. Pero luego, si se la incapacita por una ludopatía o algo así, luego, quiero decir, si está incapacitado, está incapacitado. Tampoco podrá él prestar un consentimiento para un posible pacto de capitulaciones matrimoniales. ¿Me entiendes? Es decir, incapacitar a una persona no es ninguna tontería, es incapacitarle para cualquier acto de la vida civil.
Vale, pero eso sería a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. No, judicial. No. Judicial directamente. Yo, apuntando lo que dice Álvaro, entiendo lo que dice. En ese caso, de lo que se trata es de proteger a la persona que tiene la ludopatía y los bienes comunes de las actuaciones que no puede controlar uno de los miembros de la pareja. Para eso, esa persona va a necesitar de medidas de apoyo. Entonces, hay determinados expedientes extrajudiciales en los que los notarios podemos intervenir, pero este tiene tal seriedad y gravedad que no podemos intervenir en él. Lo que uno tiene que acudir es al juez, exponiendo la situación para que sea el señor juez quien limite esa capacidad de disponer o asigne un curador que asista en los actos de disposición. Que puede ser incluso el cónyuge al que se le nombre. A la persona que lo Claro. necesite. Entonces, hay soluciones, pero en la vía judicial, no notarial. En el ámbito notarial, el otorgamiento de la escritura de capitulaciones, la liquidación del régimen, requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Yo quería comentar, no sé si me anticipo o tiene que ver o no, pero viendo que toda lo que está comentando, separación de bienes o régimen de gananciales, tiene toda la validez legal si se hace ante notario como si se hace ante sede judicial, ¿qué diferencia hay luego a la hora de... A ver, mi pregunta va por a la hora de hacer la declaración en Hacienda, que ahí ya hay diferencias. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué Hacienda establece diferencias de cuando se hace una separación o algo ante notario, o sea, una separación, un divorcio, por ejemplo, o en sede judicial? Si le parece del divorcio, vamos a hablar después. No quiero anticipar, que además es un tema que va a tratar No, pero Álvaro. una cosa que sí quiero apuntar, porque ha dicho que si el tema de gananciales y separación de bienes se hace ante notario o ante juez, no, eso solamente se puede hacer ante notario en las capitulaciones matrimoniales. Y lo que usted dice, vamos, que luego hablaremos del divorcio, pero yo puedo estar casado en gananciales o en separación de bienes y luego mi declaración de renta hacerla como casado o no, independientemente de los bienes que yo tenga o las ganancias que yo tenga. Es así. O sea, la renta la puedes declarar conjunta o separada, aunque estés casado en separación de bienes. Que yo sepa, sí. Sí, Es sí, decir, es así. es Pero en mi caso la pregunta viene a raíz del divorcio, con lo cual pues lo dejamos para después, por lo que veo. Vale, y a ver si le podemos ayudar, porque por el tema tributario después de un divorcio, si hay diferencias habiéndose divorciado un antenotario o en el juzgado, que es lo que creo que haber Esta entendido. es mi pregunta, sí. Eso sí. Luego lo tratamos, Vale. pero el ámbito tributario es un poquito complicado. Gracias. Oye, es que no vamos a poder abordarlo, o sea, porque si abordamos el tema tributario, o sea, es que podemos contestar alguna pregunta, me refiero, pero no, es que si no ya se nos va. Daría para otra jornada. Daré otra jornada, pero lo tratamos después, Vale, si le mi parece. compañera quiere hacerles una pregunta también. Yo estaba escuchando lo que decías y estabas comentando que se puede cambiar un bien de privativo a bien ganancial. Sí. Pero en la situación contraria se podría hacer, pero claro, ya también yo me adelanto un poco, porque sería en el tema de divorcio, porque sí que están exentos, pero si incluimos el divorcio de por medio o separación... También las Están adjudicaciones exentos de porque es una bienes liquidación de gananciales, en el caso claro. del divorcio. Sí, en el caso. Con ocasión del divorcio, también. Están exentas. Sí. Gracias. Después no, pero con ocasión del divorcio, O sea, sí. después no es lo que dice Eva, si es por herencia, no. Lo mismo, los negocios en los cónyuges o derivados de una liquidación del régimen o con ocasión del divorcio sí tienen el mismo tratamiento. Hay otro por ahí, Eva. Sí, sí. Buenas tardes. Me ha surgido una duda con lo que ha comentado usted de la incapacitación. ¿No ha desaparecido con la curatela? Sí, o sea, he hablado en general de incapacitar, pero no, es verdad, tiene usted razón, o sea, pero es para que nos entendamos. Existe la curatela, ya no existe no se nombra al tutor directamente, pero el curador, en este caso, sí habría que proceder a un nombramiento o medidas de apoyo o judicial. O sea, es lo que ha dicho Eva. A mí, si me viene con un tema así de ludopatía en la notaría, me lo tomo con mucho cuidado porque creo que es un tema demasiado serio como en la que los notarios no estamos preparados para observar un tema de ese tipo. Hace falta pues un informe de un médico, un informe de un ministerio fiscal,
para que de verdad se pueda llegar a esa conclusión. Nosotros, si vemos esos temas y de apoyo a una curatela, pues una cierta disminución psíquica, o que más o menos, o sea, porque puede más o menos entender qué es lo que nosotros además tenemos que valorar, si de verdad la persona que está otorgando cualquier tipo de documento con nosotros tiene capacidad para ello. Tenemos que estar seguros, porque claro, nosotros respondemos de la capacidad de esa persona. Sí, gracias. Es verdad que la incapacitación ha desaparecido, pero nos cuesta cambiar nuestro vocabulario. Y tiene usted toda la razón. Pedimos disculpas si hemos dicho incapacitación, porque ya no existe. Creo que hay una pregunta detrás, si no le importa. Hola, es que no sé si es ahora el momento o no. En una pareja de hecho que se va a casar por lo religioso, unas personas reciben un bien privativo, una casa, y no tienen hijos, pero el que tiene la casa tiene 3 hermanos con 3 sobrinos, y luego la mujer, el día de mañana cuando se casen, tiene también una sobrina. Ese bien privativo, ¿sería mejor hacer una especie de testamento antes del matrimonio? Porque la persona que muere, suponiendo que muera el que tiene el bien privativo, quiere que ese bien vaya, digamos, a la sangre, a sus hermanos, o sea, a su madre si vive, a sus hermanos y a sus sobrinos. Pues al hilo de esta pregunta, si quieren les explico los efectos del matrimonio en el ámbito sucesorio, porque está relacionado, aunque usted me está hablando de una pareja de hecho que aún no ha contraído nupcias. Y es pareja de hecho, pero tampoco está inscrita. Lleva mucho tiempo viviendo juntos. Pero en eso, y el tema que está hablando Eva, en el tema de la pareja de hecho, y si no, los bienes recibidos son privativos, no existe un régimen conyugal, digamos, en una unión de hecho. ¿Y en matrimonio sí existiría? Sí, ahora le cuento justo el impacto. Una de las cosas que he dicho al principio entre las diferencias de la pareja de hecho y del matrimonio es en la forma de la celebración del matrimonio y en la forma de su disolución, ahora lo hablará Álvaro, y también en el ámbito sucesorio. ¿Qué pasa con el matrimonio en el ámbito sucesorio? Pues que la legislación reconoce unos derechos al cónyuge, le reconocen derecho civil común, un derecho de usufructo, que en caso de que en ese matrimonio existan hijos y descendientes, recae sobre 1/3 de los bienes, el tercio denominado de mejora, y en el caso de que esa pareja no tenga descendientes y sí haya ascendientes, recae sobre la mitad de los bienes. Esto es lo que la ley establece. En el testamento ocurre en muchas ocasiones que las parejas casadas quieren aumentar o darle al cónyuge derechos superiores a los legales. En nuestros despachos cada día autorizamos testamentos de parejas casadas con hijos en los cuales los derechos del cónyuge se ven ampliados. ¿Cómo? Haciendo uso de una figura que tiene un nombre precioso que no les va a decir nada, que es la cautela Socini, que es, porque en principio cautela Socini. Socini. Sí, viene claramente del derecho latín, del latín y del derecho romano, perdonen. De Socinio el joven. Gracias. Que consiste en atribuir al cónyuge. Antes de explicar lo que es, les tengo que decir que los hijos de una pareja casada bajo el derecho civil común tienen derecho a recibir, los hijos o descendientes, 2/3 partes de los bienes. Está una parte que se llama de legítima estricta, que va directamente a los hijos o descendientes, y una tercera parte que se llama de mejora, donde es posible, mientras que la legítima estricta se tiene que repartir por igual entre todos los llamados a la misma, en el tercio de mejora es posible, como el nombre indica, mejorar a algún hijo o descendiente y en detrimento de los demás. Los derechos que la ley atribuye al cónyuge, como les he dicho antes, recaen sobre el tercio de mejora. En principio, como he dicho que los hijos y descendientes tendrían derecho a recibir libre al menos 1/3, la posibilidad de atribuir un valor mayor al cónyuge, por ejemplo, un usufructo universal, entraría en colisión con esos derechos de los legitimarios de recibir su tercio libre. ¿Qué se hace para atribuir un usufructo universal? Pues permitir que el cónyuge
disponga en testamento en favor de su cónyuge, valga la redundancia, de ese usufructo universal, permitiendo que si alguno de los hijos no está de acuerdo, exprese su discordancia, pero reduciendo entonces el derecho del hijo discordante al tercio de legítima estricta. Le está dando más de lo que la ley en principio permite, pero diciendo, oye, hijo mío, que si no te parece bien, recibes lo que te toca, pero ves reducida tu parte. Entonces, ¿qué se suele hacer muchas veces con los testamentos en favor del cónyuge? Legar el usufructo del tercio de libre disposición con esa matización, o bien dejarle al cónyuge lo que la ley permite, que es el usufructo del tercio de mejora y además el pleno dominio del tercio de libre disposición, porque el caudal hereditario se distribuye en 3 bloques, 2/3 partes o 2/3 van a los hijos y descendientes, y la tercera parte restante se llama de libre disposición. Puede asignarse al cónyuge o puede dejarse a quien uno quiera. Aparte de la posibilidad que existe de atribución testamentaria, la ley prevé qué ocurre para el caso de que una pareja casada o una persona casada no haya otorgado testamento. En el ámbito de la sucesión intestada, el cónyuge también está llamado a recibir los bienes, bien sea vía usufructo o bien sea por llamamiento directo. Pero ese orden sucesivo y sucesorio baja en primer lugar para ver quiénes son los herederos de una persona casada, a sus hijos y descendientes si los tiene. Si no los hay, sube a los ascendientes, en ambos casos con el usufructo del cónyuge, que es compatible. En defecto de hijos y de ascendientes, pasa a la línea colateral, y solo si no tiene el cónyuge casado ni descendientes, ni ascendientes, ni parientes colaterales dentro del grado que está establecido por el Código Civil, es el cónyuge el llamado a esa sucesión intestada. Esto, que es así en derecho común, no es igual en todas las legislaciones forales. Por ejemplo, en Cataluña, el llamamiento, la sucesión intestada en favor del cónyuge se produce cuando no hay descendientes ni ascendientes, pero antes de los colaterales. Hay regímenes sucesorios distintos, igual que hay regímenes económicos matrimoniales distintos en función de la vecindad civil. En su pregunta, y volviendo a responder a lo que usted ha planteado, luego veremos si para ser pareja de hecho hay que estar inscrito o no en un registro especial. En el caso que usted plantea, no hay matrimonio. La única opción que tienen los miembros de esa pareja para que se cumpla su voluntad es otorgar un testamento, porque en ese caso ninguno de los dos está llamado a la sucesión del otro. Y si se produce el llamamiento intestado, pero siempre mucho mejor que esperar a que la ley prevea o interprete quiénes son mis herederos, soy yo la que decido quiénes lo son. El consejo para la pareja de su ejemplo es que otorgue testamento. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, tengo varias, pero voy a ir por partes. Como ahora estáis hablando del tema de gananciales y de separación de bienes, mi pregunta es la siguiente. Yo llevo separada con mi marido, con mi exmarido, 9 años, pero de común acuerdo... Separada, no divorciada, ¿no? Pero no, separada, pero ni de hecho ni nada. Hemos hecho un escrito nosotros de común acuerdo, que como no teníamos buena relación, y bueno, pues ese escrito para mí ni ante notario, ni abogado, ni nada. Pero claro, nosotros tenemos... Pero legalmente está casada. Efectivamente, de hecho, sí, ahora he hecho el borrador de separación de Hacienda, hecho. Claro, y estoy casada, vamos, y muy casada, pero bueno, pero entre nosotros no... Y entonces, claro, el otro día viendo el testamento, digo, claro, tenemos un testamento y con bienes gananciales. Y claro, mis padres viven, tienen, bueno, pues algunas casitas y demás. Y claro, yo digo, yo no quiero, si me pasa a mí algo, claro, que lo que me corresponda de mis padres,
que vaya mi exmarido. Y claro, hablando con mi hija, dice, yo no quiero saber, a mí no me metas en esos líos. Y digo, no, pues voy a aclararlo. Pues primero lo que le ha dicho Eva, el que ha dicho antes, o sea, haga testamento, pero hágalo ya. Entonces ahora tengo que rectificar, como estamos los dos de acuerdo, tenemos que rectificar el testamento. Pero para el testamento no hace falta que estén de acuerdo. El testamento cada uno hace el suyo. Es decir, que él no tiene que... Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy ahora a un notario, al notario donde quien me hizo el testamento, que está separada, y digo, desde hace tanto. ¿No necesita que vaya? No, el testamento es un acto personalísimo. Solo usted decide cuándo y cómo lo tiene que hacer. No está vinculado a la intervención de su cónyuge. Si usted lo ha otorgado, verá, si lo recuerda o tiene una copia en casa, que usted tiene su testamento y su marido de hecho, o su pareja tiene el suyo. Dos. Efectivamente. Claro. Qué bien. Hay gente que se cree, que dice, no, es que lo hicimos juntos, es que no sé qué, pero, claro, porque normalmente están juntos. Yo siempre pregunto, digo, oiga, esto es privado, ¿quieren que estén los dos o que está tal? Y siempre dicen, no, lo hacemos juntos. Y se piensan, lo que pasa es que se lo leo a uno, se lo leo a otro, digo, usted firme aquí y usted firme aquí, pero cada uno está firmando el suyo. Lo que pasa es que se les queda en la cabeza que es un testamento de dos. Claro. No. Entonces voy y ya digo, mira, quiero que mi exmarido, pues, es que no sé cómo... No, usted diga que lleva tanto tiempo separada de su marido, de tal, y que lo que quiere es nombrar heredera a su hija, punto. A mis no hijos. Tiene que decir más. A mis hijos, a sus hijos, a quien sea, sí. Vale. Y no tiene que intervenir mi marido, vale. No. Y luego ya las siguientes preguntas es... Lo que pasa es que sepa, o sea, el día de mañana, cuando usted falte, habrá que, de verdad, que probar de alguna manera que usted está separada, porque si él reclama algo, claro. Quiero decir... Claro, de hecho luego mi segunda pregunta va a ser, cuando habléis del divorcio, ¿cómo hago ya? Porque queremos Pero también para el divorcio, ahora lo diré, también hace falta o que estén los dos de acuerdo para divorciarse o separarse legalmente, o si no ya tendrían que ir a la vía judicial. Aquí vamos a hablar... No, estamos totalmente de acuerdo. Pues y además que repartimos el dinero. Lo único que queda por repartir es la vivienda, pero la vivienda que es de protección oficial no se puede vender hasta 30 años y todavía quedan 3 años. Y de hecho yo me he quedado con la vivienda y él se ha ido a Málaga a vivir y está pagando un alquiler. Con lo cual, claro, yo quiero hacer bien las cosas y quiero darle su parte, pero... Pues arreglen las situaciones porque luego son complicadísimas. Claro, es que por eso, y entonces luego mi segunda pregunta, bueno, pero luego ya cuando ya habléis de divorcio, a ver cómo yo, después de 9 años, que estamos separados, pero que a mí no me importa decirlo desde... Vale, sí, no, de todas maneras, lo he dicho antes, por supuesto, nos puede interrumpir, pero, y ahora lo digo, y lo diremos luego, y estamos... No, vayan a la notaría siempre a preguntar, no se asusten. O sea, los notarios estamos para eso, o sea, para asesorar, para que la gente me dice, no, es que hablar con el notario es complicado. Primero, no es complicado. Y segundo, hay veces que, vale, el notario no te puede atender, pero si te va a atender alguno del personal de mi notaría, pero que no se asusten en ir a preguntar esto que acaba de preguntar, que encantados de solucionárselo, pero que si se viene a la notaría le vamos a decir lo mismo. O sea, yo, ella, cualquier notario de España. Vale, pues muchas gracias. No tiene que ir al notario con quien otorgó el testamento inicial, porque usted ha mencionado que iría a la misma notaría donde hizo testamento. Puede elegir el que usted quiera. Vale, pues bien, y qué bien que no tiene que intervenir mi marido. Bueno, para el divorcio sí, ¿eh? Para el divorcio sí. Vale, luego ya cuando hablemos de divorcio ya. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a subir un escalón y te voy a rizar un poco el rizo. Yo creo que hasta ahora estamos hablando solamente de matrimonios, o sea, de primer matrimonio, primeras nupcias, ¿verdad? Bueno, de cualesquiera. ¿Puede haber más? Estoy hablando del régimen económico matrimonial. No. Pero hay veces, tres... Por eso, la pregunta que quiero hacer es no cuando te vas a casar por primera vez, sino cuando te vas a casar por segunda vez o cuando estás casado por segunda vez. Vale. Y hay el fallecimiento de uno de ellos. De uno de los cónyuges del... El marido, por ejemplo. En la segunda pareja, ¿no? Sí. Vale. Entonces, el testamento, por lo que tú estabas contando y por lo que dice el Código Civil, va parte a los hijos y parte al cónyuge. Sí. Pero ¿cómo puedes hacer, porque por circunstancias no quieres que esa parte del testamento vaya al hijo de ella, de la mujer? Bueno, es que no vamos va. a ver, es que no puede... Un momentito. No va. Pero va al cónyuge y después de que fallezca el cónyuge va al hijo. Depende. Vamos por partes. Una vez que se ha producido la disolución del primer vínculo, del primer matrimonio, ya sea por divorcio
o por fallecimiento del primer cónyuge y se ha celebrado las segundas nupcias, cada uno de los miembros de la pareja tendrá los hijos que tenga, los propios. En el ámbito sucesorio, a lo que afecta al contenido del testamento es a los bienes del fallecido, que pueden ser bienes privativos y la mitad de los gananciales solo privativos, hay todo tipo de opciones, y a los llamados a esa sucesión. Es decir, si yo estoy casada en segundas nupcias y tengo 2 hijos y mi segundo marido tiene uno suyo, mis bienes van a mis hijos, no van al hijo de mi marido, que no es mi descendiente. Correcto. Pero, sí, pero él dice que si nombras heredera a tu segunda mujer, luego va a ir... Bueno, pero no le deja el usufructo, le nombra. Claro. Le nombra beneficiaria del tercio de libre disposición o heredera. Claro, si resulta que al final se produce el fallecimiento del cónyuge, el hijo de la pareja del primero va a encontrar en ese patrimonio lo que ha heredado del inicial, pero es que hay formas de que eso no ocurra. Pero eso es otro tema, no, perdona Eva, porque además estamos hablando de esto, no, pero es que eso ya es tema más sucesorio, pero claro. Yo puedo nombrar heredero a una persona y luego decir, y cuando esa persona se muera, que esos bienes pasen a otra persona, es decir, establecer una sustitución fideicomisaria. Claro. Se puede evitar que vaya... Lo puedes prever, claro. Por supuesto. Claro. Y esto me lleva, que no es un caso que esté en el programa, pero es que es muy interesante. En aquellas parejas casadas que no tienen hijos, hay que tener mucho cuidado de qué ocurre con el azar de los fallecimientos futuros, porque si se limitan a hacer un testamento en el que uno de ellos nombra heredero al otro, puede ocurrir que, en el ejemplo que nos ha puesto, cuando fallece el primero, el segundo hereda todo, y a su fallecimiento lo normal es que vaya a su estirpe, a los parientes, hermanos y sobrinos, no solo lo propio, sino también lo de tu cónyuge. Y también lo solucionamos en la notaría, para evitar precisamente que por el hecho de que uno de los dos fallezca después, la familia del supérstite se vea beneficiado respecto de la familia inicial. Eso hay forma de evitarlo haciendo un testamento notarial. Lo que muchas parejas que no tienen hijos quieren es que fallecido uno de ellos, el otro miembro de la pareja tenga la titularidad y viva exactamente igual como cuando estaban ambos juntos, pero que a su fallecimiento se produzca una separación y los bienes que haya heredado del primero o la mitad de los bienes comunes vayan a los hermanos, sobrinos del primero fallecido y el resto a los del segundo, para evitar que todos los bienes, por el azar de quien ha fallecido antes, acaben en los parientes del que es más longevo. Haciendo un testamento hay solución. Correcto. ¿Del tema de régimen económico matrimonial o derecho sucesorio? Porque si no... Vale, perfecto. Yo solo quiero saber, en caso de que haya una pareja que no sea pareja de hecho ni matrimonio, que sean, pues uno, por ejemplo, soltero y el otro divorciado, ese hijo siempre, aunque no se haga testamento, no se puede quedar sin ningún bien. Es decir, si los padres deciden, pues no voy a dejarle, o sea, tienen los mismos derechos que cuando es matrimonio. Si no, los claro. hijos matrimoniales y no matrimoniales. Los hijos tienen siempre los mismos derechos. Vale, eso, bueno. La posibilidad de excluir a un hijo de una sucesión existe, pero en el derecho civil común es muy limitada. Los hijos no se pueden ver perjudicados por el hecho de que sus padres no estén casados. Su protección es idéntica, independientemente del vínculo matrimonial o no que una a sus progenitores. El hijo siempre tiene derecho a recibir. Siempre serían las 3... 2 tercios. Los 2 tercios. La otra como mínimo, sí. Puede dejarlo aquí en libre disposición. Aclararlo, gracias. Pero al hijo común, o sea, lo que no se puede es que hay veces pues que es hijo de solamente uno de los miembros de la pareja y le quieren como si fuera hijo, pero respecto al que no es progenitor no tiene ningún derecho, salvo que se lo deje libremente. La herencia. No, o sea, pasa aparte al cónyuge.
también. Claro, pero el cónyuge solo tiene el usufructo. El usufructo de un tercio. Si no hay testamento, el usufructo de un tercio. El usufructo de un tercio. Si no hay testamento. O sea, el hijo, claro, de un tercio, porque hay un descendiente. Eso en la herencia de él. En la de ella, que no tiene hijos ni descendientes, es distinto. Claro, pero a lo que yo me refiero es que, o sea, una pareja, que es que mucha gente nos lo plantea la notaría, una pareja que ella tiene un hijo, por ejemplo, y ellos son pareja, y él dice, no, es que este es mi hijo. Digo, no, es que no es su hijo legalmente. Entonces, quiero decir, le puede nombrar, pero fiscalmente es un extraño, para que lo entiendan, y se le puede dejar siempre y cuando no haya otros legitimarios a quien respetar la legítima. Porque, por ejemplo, si es un hijo de mi pareja y yo todavía tengo padres que viven, tienen antes legítima a mis padres antes que lo que yo le pueda dejar a ese hijo, que no es mío. ¿Vale? Hola. Si es una Vale. Al micrófono, por favor, gracias. Una pareja sin hijos que no son pareja de hecho, para poder, y falleciera uno de ellos, ¿cuánto tiempo deberían, si es que ya está contemplado por ley, cuánto tiempo deberían de estar registrados como pareja de hecho para cobrar la pensión de viudedad? No, si están registrados como pareja de hecho, ya la pueden. O sea, lo único es que para inscribirte como pareja de hecho tienes que cumplir unos requisitos, o si no, estar la prueba de la convivencia durante 12 meses, aquí en Madrid, por ejemplo. Y luego estar inscrito, pero si yo me inscribo, quiero decir, queda inscrito así y me muero mañana, ya está inscrito, ya soy pareja de hecho, claro. Ah, vale. Vale, es que eso no lo sabía. Lo único es que si hay un plazo, por ejemplo, para la pensión de viudedad, pero eso es por normativa de la Seguridad Social, que no se puede, es decir, para evitar esos fraudes, que yo me esté muriendo y tal. Y entonces, claro, entonces se hace la inscripción y entonces para cobrar la pensión, ahí sí te exigen un periodo, no sé cuánto es, pero son 2 años de convivencia más 5 años de pensión o algo así. Pero eso para la pensión de viudedad, Y la forma de demostrar esos 12 meses, entiendo que con padrón, ¿no? ¿O hay más documentos que aportar? No, te exigen además, por ejemplo, aquí la Comunidad de Madrid exige que estén empadronados en el mismo domicilio los dos. Y durante un año, nada más. Sí. ¿Y algún documento más para aparte de padrón? Así en general es o la convivencia estable que puede probarse o el empadronamiento conjunto, que sean capaces ambos, es decir, que no estén ligados con vínculo matrimonial, o sea, da igual que sea divorciado o que sea viudo o que sea, quiero decir, que estén libres como si fuera para contraer matrimonio, y nada, y que no haya parentesco entre ellos, es decir, que no haya un impedimento. En eso se equipara un poco, no al matrimonio, a los requisitos para contraer matrimonio, pero es muy parecido. No hace falta mayor requisito que sobre todo el empadronamiento y ya está, la convivencia conjunta. Vale, gracias. Espere, que es que hay una por ahí. En lo anterior, es que era mi caso. Yo llevo con mi pareja 17 años. 17 añicos que ya llevamos. Estamos empadronados, pues yo creo que los mismos 17, si no 15 años. Entonces se murió mi padre, yo recibí una casa como bien privativo. Ella, en principio, quería casarse con pareja de hecho. Luego, por la notaría. Ahora ha venido un familiar cura y se quiere casar por la iglesia, a que tenemos que bautizar. Dígale que sí, de alguna manera. No, sí. Porque en septiembre... Se lo está pidiendo. Se lo está pidiendo. A casar en febrero, lo que pasa que tuvo mi madre un accidente, se rompió la cadera. Lo trasladamos otro mes, pero también mi madre no podía ir. Entonces ya hemos dicho que pase lo que pase, que ya se pueden romper 30 hermanos, todas las cosas. En septiembre ya, a finales de septiembre, nos casamos. Muy bien. Pero lo que yo quiero, quizás sea un poco egoísta, es que ese bien privativo siempre esté, digamos, en la sangre. Es que ese bien es privativo ya, es que esté tranquilo, es privativo. Entonces, aunque no haga testamento es así. No, y aunque se case o no se case, lo que se tiene antes del matrimonio, como en su caso, es privativo, sí o sí. Si yo muriera, ella queda viva, que también tiene miedo, me decía, es que me van a echar. Y digo, no te preocupes, no te van a echar, o sea, no somos fieras, te vas a quedar en casa viviendo porque no somos pero fieras. Haga testamento, es lo que le está diciendo Eva, haga testamento para dejarle antes, un usufructo, dejarle que viva en la vivienda expresamente, pero la casa es de usted.
Y siempre pasaría digamos, aunque yo me muera, el día de mañana la herencia es para mi madre que vive, mis hermanos y mis sobrinos. Su madre primero. Si vive su madre, su heredera. No, eso es sagrado. Pero además es que es la heredera única. Mientras usted no se case, su madre, y no haga testamento, es la heredera. Sí, y luego, además lo tengo muy fácil, porque luego tengo 3 hermanos y cada hermano tiene un hijo, o sea que tampoco habría mucho pero más. Eso ya es aparte, pero vamos, esté tranquilo por... Lo que tiene que hacer es ir a una notaría, hacer el expediente matrimonial, casarse, otorgar capitulaciones y testamento. Le ponemos un lazo y ya tiene todo resuelto. No, si eso lo teníamos en febrero, pero como apareció el cura con perdón, pues ahora se quiere casar por la iglesia. Sí, ya lo ha dicho antes. Claro, Eva, sí, lo he dicho, que para el expediente matrimonial tiene que dirigirse al colegio. Y en las notarías casamos mucho. Y Marta se lo adjudica a Eva. No tienes mano. Celebramos, yo en mi notaría celebro bodas todas las semanas. Yo creo que tú también, Álvaro, es muy frecuente. Expedientes matrimoniales hacemos 2, 3 a la semana también, porque es lo que ha dicho Eva. Cuando nos llega el expediente matrimonial, que nos llega por turno, nosotros enseguida, que es lo que ha dicho también de la rapidez frente al registro civil, por ejemplo, a nosotros en cuanto nos llega estamos llamando a los interesados para que vengan. Son los propios interesados los que tardan a veces años es verdad, y no nos traen la documentación o nos lo dicen, pero vamos, que avisaos. O sea, la gente lo que pasa es que yo creo que lo pide en el colegio notarial o lo pide en el registro civil para ver qué se hace antes. Cuando ven que en la notaría, que a mí me ha pasado, les digo, oye, ¿quieren venir a hacer mañana el expediente matrimonial? Sí, ¿se quieren casar pasado? Entonces ya entran en pánico. Pero es que se puede. Perdón, yo vuelvo a preguntar porque al hilo de lo que dice el compañero, pues a mí también me surge otra particularidad y que también es mi caso. Si cada uno tenemos una vivienda que teníamos antes de iniciar la relación de pareja y efectivamente yo en el testamento quiero dejarla en usufructo, no tenemos descendientes, pero yo puedo poner como cláusula que solamente en caso de que él necesitara, porque le viene una enfermedad o necesita pagar una residencia privada y puede hacer uso de la venta de esa casa solamente con esas particularidades, sí, ¿no? Se puede poner, pero cuidado con esas pruebas porque el día de mañana lo complicado es probar eso. ¿Cómo se prueba esa necesidad de verdad? Claro, pero mis sobrinos, en principio, sus papás tendrán que proveer. Yo quiero dejarle esa casa siempre que mi pareja no necesite en vida ese dinero, ¿no? Entonces, claro, yo quería saber si eso se puede también dejar reflejado en el testamento. Me ha surgido una duda, porque usted ha dicho dejarle el usufructo. Si le deja el usufructo, no puede venderla. A ver, el usufructo es el derecho de usar y disfrutar, es decir, usar la vivienda personalmente o cederla en arrendamiento. Pero el usufructuario no tiene la capacidad de vender. La capacidad de vender puede transmitir su derecho, que es el derecho de usufructo, pero no puede vender la vivienda. La venta la tiene que hacer el nudo propietario. Entonces, a lo mejor lo que usted quiere hay que darle una vuelta, porque no es dejarle el usufructo. Vale, entonces tenía una idea errónea, claro, no sabía. Creía claro, que él podía... si usted quiere que él pueda disponer en un caso determinado, tiene que llamarle a la titularidad del bien y prever que si esa causa determinada que usted puede prefijar no se produjera, el tránsito de los bienes sea a sus sobrinos. Por ejemplo, primero para ti, que puedes usar la casa y disponer de ella, y en estas circunstancias, y si no has dispuesto de ella o no la has necesitado a tu fallecimiento, o cuando usted determine, que pase a mis sobrinos, que es el fideicomiso que ha mencionado antes Álvaro. Entonces, lo ideal, cita en la notaría, nos cuenta su caso y le ayudamos. Otra pregunta. Ya puesto, ¿cuánto cuesta casarse en notaría? A ver, cuento yo. ¿La boda en sí o el pack de antes? Miren, la boda en sí cuesta, la escritura de matrimonio iba incluido menos de 200 euros, las capitulaciones aproximadamente igual y el expediente matrimonial depende, es más caro. Piense que el arancel, por supuesto, tanto el expediente matrimonial como el acta de cierre como el matrimonio son instrumentos sin cuantía. Como he dicho antes, lo que los notarios cobramos viene determinado por ley, por el arancel notarial. ¿Y todos cobramos lo mismo? Todos cobramos lo mismo, efectivamente. Cuanto más largo es el expediente, más caro resulta, porque hay un concepto que es por los folios y por el protocolo electrónico, y hay expedientes muy cortitos que a lo mejor tienen un coste
de 450 euros y el cierre 70, y hay otros expedientes que suben a 700 euros. ¿Por qué esa diferencia? Claro. Puede ocurrir que se trata de dos personas solteras que viven en Madrid, que no han estado casadas nunca, que son de nacionalidad española. A lo mejor cuesta 450 euros. Cuando uno de los miembros de la pareja es un extranjero, que hay que pedirle el certificado de nacimiento apostillado, la acreditación de que tiene capacidad para contraer matrimonio. La sentencia de divorcio. O la sentencia de divorcio con suscripción registral. Puede ocurrir que se vaya ampliando el expediente. En mi opinión, lo barato en un expediente, digamos, sencillo, pueden ser 450, 500 euros, y el expediente más caro en el que yo he intervenido, unos 900, 1000 como mucho. Claro, el doble, porque a veces el expediente tiene 10 folios y porque además es importante, cuando les he dicho antes que hacemos una audiencia reservada y un cuestionario de preguntas, nunca se parecen. En ese ejemplo de una pareja que lleva toda la vida junta y que decide casarse ahora, que son españoles, que están solteros, no han estado casados nunca y viven en Madrid, pues las preguntas son sencillas. Claro, cuando resulta que se trata de un matrimonio, en ejemplo, de una persona extranjera que no tiene papeles de residencia en España ni NIE y que a lo mejor es un matrimonio simulado para conseguir, porque el que se casa con español ya tiene una serie de ventajas. Entonces, a lo mejor en las preguntas, en lugar de ser 8 o 10, pasan a ser 20 o 30. Y sobre todo cuando tú haces una audiencia reservada sentada con un miembro de la pareja y le vas haciendo preguntas y luego recibes al otro y te dan respuestas que no coinciden y que te hacen dudar, vuelves a llamarles. De conveniencia, ¿no? Claro, para entonces eso hace que eso se hace el expediente. Claro, a veces el expediente es mucho más largo. O a veces, por ejemplo, nos pasa que hay contrayentes que han hecho un expediente en otra notaría, se han casado, se han divorciado y en menos de un año vienen contigo. Entonces le tienes que preguntar cómo es posible, o que han querido casarse. A mí me ha pasado, yo he casado a una pareja que ha hecho un expediente matrimonial con otro notario y con otra persona lo ha hecho conmigo y se ha casado con otro. ¿Me explico? O sea que hay veces que exige de una investigación o de unas preguntas orientadas y de mayor documentación, y eso hace que se encarezca. No por el tiempo, porque los notarios, a diferencia de los abogados, no ponemos el reloj cuando uno entra y cobramos por horas. El asesoramiento es gratuito, sino simplemente por la longitud del expediente, porque hay más documentación, apostillas o incluso gente con doble nacionalidad. O sea, a veces se complica. Y lo más caro pueden ser unos 900, 1000 euros, 400, 500, y la escritura de matrimonio 600 y pico, 200 euros IVA incluido, y las capitulaciones no como mucho lo mismo. Lo que ha dicho Eva es que no es un precio fijo, no es decir, casarse es tanto, es que depende de muchas variables. Pero va en ese rango, aproximadamente. ¿Luego vas al registro o directamente lo tramita también la notaría? Desde la notaría nosotros remitimos el expediente matrimonial, las capitulaciones si se han otorgado y la escritura de matrimonio al registro directamente. En Madrid, Barcelona, bueno, nosotros solo podemos casar de Madrid, perdón, pero quería decir que los notarios de Madrid, los notarios de Barcelona y los notarios de Almería, de Murcia, hacemos el trámite online con firma electrónica, y cuando damos las copias a los clientes que se han casado con nosotros, en las copias del matrimonio viene ya el certificado de matrimonio, con la inscripción, la indicación del régimen, y suele ser bastante ágil. En otras poblaciones en las que todavía no está implantado ese registro civil telemático, se remite la copia autorizada en papel y se recibe el certificado de matrimonio en papel. Y eso hace que se dilate un poquito más. Pero todos los trámites los hacemos desde la notaría. Gracias. Otra por ahí, ¿no? ¿En qué casos contempla la ley, que has dicho que antes son muy poquitos, que se pueda desheredar a los hijos? Uy, poquísimos. Haber faltado al deber de alimentos. Haber injuriado de obra o maltratado. Y ser condenado en sentencia firme, porque no vale decir es que me ha maltratado. Las causas de indignidad para suceder. Es muy, o sea, son causas muy concretas y no es. Yo aconsejo antes a la gente, salvo que haya un caso flagrante de desheredación y que esté clarísimo, es si acaso dejarle legítima estricta a ese hijo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ese hijo impugna el testamento diciendo que esa causa de desheredación es falsa o que no es verdadera, entonces lo que se anula es el testamento. Entonces sale
lo comido por lo servido. Se anula el testamento, entonces ya es sucesión intestada, con lo cual todos los hijos son herederos por partes iguales. Sin embargo, si yo en el testamento le he dejado lo que le tengo que dejar, que es la legítima estricta, es decir, el tercio de legítima dividido entre los hijos que sean, los hermanos que sean, me refiero, y ahí ya está, le he dado, lo que no le doy es ni mejora ni tercio libre. En otras legislaciones de derecho foral, por ejemplo, Cataluña, yo hablo de Cataluña porque es la que más conozco, ya que he ejercido allí 10 años, basta la falta de relación continuada para poder desheredar. Yo personalmente opino que nuestro sistema de legítimas es muy protector de hijos y descendientes, y no todos los hijos y descendientes, y soy madre de 3, se merecen suceder a los progenitores. No, eso es en Cataluña. Que la causa, la desheredación por falta de relación. Cataluña. En derecho civil común, esa causa no existe. No. Siguiendo con esta pregunta, un matrimonio que lo único que tienen es la vivienda familiar, su piso y las jubilaciones que tengan, o sea, una familia normal. Tienen 2 hijos, muere uno de los cónyuges y obviamente se liquida la sociedad de gananciales, y respecto a la parte de ganancial del cónyuge que ha fallecido, pues entran sus hijos, que son 2. Uno, se supone que la madre en este caso entra como el usufructo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ocurre cuando uno de los hijos quiere su legítima? Y lo único que hay es una vivienda. Lo que ha dicho Eva. Pues claro, su legítima ¿cuál sería la mejor recomendación a ese matrimonio de ancianos para hacer en el testamento, para decirle que en la notaría, cuando realicen el testamento, para garantizar que el que sobreviva, los hijos no lo presionen a pagar algo que no pueden pagar? Eso no lo pueden hacer, ¿no? A ver, si lo único que es un bien inmueble, la legítima es una cuota de ese bien. Vale, pero esa cuota significa transformarla en dinero, ¿no? No, ni mucho menos. Que ese bien que era de titularidad ganancial de ambos consortes, tras el fallecimiento de uno y la liquidación del régimen económico matrimonial, pasa a ser titularidad en un 50% del supérstite y en otro 50% que va al caudal hereditario, repartido entre el cónyuge que sobrevive y los hijos. Entonces pasa a haber una comunidad germánica, una propiedad por cuotas. Vale, pero es que en la práctica, con el gran problema de vivienda que hay muchos casos de ancianos que están siendo presionados por los hijos o las hijas para vender las propiedades de los inmuebles, porque dicen que ellos quieren cobrar la herencia del padre que ha fallecido. Entonces, mi pregunta es decir, yo entiendo lo de la comunidad germánica, lo de la cuota, pero claro, hay muchísimas ancianas y ancianos que están siendo presionados de esa forma. Entonces, no sé en qué medida, al recomendar el testamento, la realización del testamento por ambos ancianos, ¿vale?, tratar o poner un ruego o poner algo que si sería conveniente para que las hijas o los hijos lo leyeran en el momento de... A ver, hay 2 cosas distintas, porque usted me está mezclando lo que es el testamento, cuyos efectos se producen tras el fallecimiento, y lo que es vender en vida. Entonces, la presión no se puede evitar en un testamento. La presión que un hijo ejerce sobre un padre la tenemos que detectar en el acto de la venta. Porque usted está hablando de presionar. O sea, la legítima, lo primero, no es posible realizar negocios jurídicos sobre la legítima del llamado a ser legitimario porque no sabe si lo va a ser. No, yo estoy hablando cuando ya fallece, cuando ya tenemos a uno de los cónyuges fallecido. Y uno de los hijos presiona al otro para la venta. A las progenitoras, por ejemplo, a las madres o a los padres, pero es mucho más frecuente a las madres, porque quieren cobrar su cuota, porque dicen que ellos son dueños, o ellas son dueñas de esa parte porque lo dejó su padre, por ejemplo. Y hay muchas ancianas en la práctica en que a mí me ha tocado ver... Pero ¿y qué hacen? ¿Venden la casa y se quedan sin casa? Sí. Claro, es que eso no se puede evitar. En un testamento no se puede decir nada. Tú puedes hacer un ruego, pero no tiene carácter vinculante. Ruego a mis hijos que hasta que no fallezca mi cónyuge no se venda el inmueble. Porque imagínense que lo pero pone no al se revés, puede prohibir que la con venta. toda la buena intención, no, yo puedo prohibir y establecer una prohibición de disponer, pero haces una faena, porque ya no se puede disponer. Pero sobre la legítima hasta que fallezca la cónyuge que falta. Sobre la legítima estricta tú no puedes prohibir. Claro. Ya, pero yo al cónyuge sí se lo puedo poner. Es que la situación inmobiliaria respecto a la gente joven, como es tan difícil adquirir vivienda, es que la situación de la gente mayor, anciana, a mí en particular,
particular me ha correspondido ver muchísimas mujeres angustiadas porque las presionan las hijas y los hijos porque quieren tener dinero o para o entrar al piso o quedarse con... Y entonces, claro, yo decía, bueno, en el testamento poner un ruego, pero claro, si no tienen dinero para pagarle la legítima, tampoco pueden conseguir un préstamo para pagarle la legítima. La legítima no es dinero. Claro. La legítima es una cuota, entiendo lo que valor dice. Y que se calcula... Pero lamentablemente no tengo la solución. Entonces, lo que sí pasa es que a veces detectamos en las ventas en el despacho de gente mayor que la voluntad de uno de ellos no es vender. Entonces, cuando es un vicio en el consentimiento. Entonces, si lo detectamos en el despacho, podemos parar la venta, pero no tenemos forma de saber la presión que se ejerce en el seno de la familia, ni tras el fallecimiento, ni antes. No hay una solución fácil. Claro, yo es que pensé si podía haber algún tipo de cláusula, existiendo solo la vivienda familiar de una anciana o de un anciano, en que pudiera suspenderse, por así decirlo, esa cuota y que las hijas y los hijos tuvieran claro que hasta que no fallezca... Pero es lo que ha dicho Eva, que es que existe, es verdad que el sistema de legítimas es el sistema de legítimas, nos guste o no nos guste, y yo lo veo, y Eva es lo que ha dicho, como una sobreprotección a los hijos. Lo dice Eva, yo no tengo hijos, ella sí tiene hijos, ella lo ve, pero yo lo veo también, pues entre mis hermanos no somos los mismos, es decir, cada uno actúa, y también lo veo por, no sé, yo como padre diría, creo que este hijo está más necesitado que este otro, o este tal, o, oye, que a mis hijos ya les he formado, ya les he dado unas carreras, ya les he dado tal, y ahora, pues oye, puedo hacer, y no puedo hacer lo que quiera, pese a eso, porque tengo los hijos que tengo. Pero bueno, el sistema es así y está así. Es que, pero no solo en ese caso, sino en el seno de un matrimonio, que uno de los cónyuges presione al otro para vender, o entre hermanos. Ese problema se plantea en ocasiones. No es fácil, no le veo la solución. A toda la charla. Sí. La verdad es que sí. Sí, no, vamos toca hablar ahora de separación de hecho. Voy a cortar un poco, lo digo por hablar un poco de separación y divorcio. Eso es. Y de la unión de hecho, aunque lo haga de una manera más, porque ya es un poco tarde. Ya, bueno, muchas de las cosas que hemos tratado de la unión de hecho han salido en las preguntas. Hay una variedad normativa en cada comunidad autónoma sobre las uniones de hecho y con los diferentes derechos que supone el hecho de haber cumplido los requisitos de cada una de las uniones. Por ejemplo, Cataluña establece una equiparación casi absoluta del matrimonio y la unión de hecho. Y luego hay otras, lo tenía que apuntar, claro, no voy a hablar de todas, pero se establece... ¿Perdón? Ya, de Madrid es de la que voy a hablar, claro. No, pero quiero decir que sí establece muchos más derechos o más derechos administrativos y hereditarios. Cataluña, País Vasco, Galicia, Aragón, Navarra y Islas Baleares, yo creo. Las demás comunidades, pues más o menos. Madrid, por ejemplo, lo que hace es no establece una equiparación ni de derechos hereditarios, pero sí, por ejemplo, que además esa modificación ha sido hace poco, una bonificación fiscal a los convivientes de la pareja. Bonificación fiscal en el caso de herencia. Ahí sí los equipara al matrimonio. Pero no existen los derechos, es decir, la unión de hecho no concede derechos hereditarios por sí. Habría que hacer en su caso testamento y no existe, por ejemplo, derecho a legítima, lo que estábamos hablando del cónyuge. No, el conviviente no tendría ese derecho. Los requisitos en Madrid para obtener las bonificaciones o los que son sobre todo derechos administrativos es lo que hemos hablado, o bien la convivencia estable, el empadronamiento, que para eso se exige el haber estado conviviendo 12 meses, que los dos estén en el mismo domicilio, que tengan capacidad, lo que hemos dicho, capacidad para poder actuar, y que no haya ningún tipo de impedimento para formalizar una unión de hecho, es decir, que no sean parientes, que no estén unidos con ningún otro vínculo matrimonial, o sea, porque yo puedo estar divorciado no porque ya se ha roto el vínculo, pero vamos, separado de mi mujer y decir, bueno, ahora estoy con otra y formo pareja de hecho, no se permite, es decir, hay que ser como entrar limpio, luego ya. Y
La solicitud, nada, es muy sencillo. Eso no se puede hacer ante notario, pero todavía la Comunidad de Madrid no permite el acceso de la escritura que se haga para la inscripción como tal en el registro civil. Se pretende, que además se está haciendo, para que se haga como lo de los testamentos vitales, que lo podamos hacer también en la notaría. Lo que sí se puede hacer en la notaría es formalizar una pareja, decir, oye, llevamos viviendo juntos tal, y entonces eso ya sirve como prueba para el día de mañana, si acaso, poder reclamar algún derecho, pero no como tal. Es decir, habría que probarlo. Mi consejo es que las uniones de hecho, de momento, lo hagan en el registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid, que es donde se tiene que hacer. Como derechos que concede son permisos laborales, si la legislación laboral los establece, también para días retribuidos, en el caso de paternidad, da algunos derechos de pensión de viudedad y nada más. Luego, que también para romper la unión de hecho tampoco es tan fácil, es decir, no es decir, ya me he enfadado y ya no somos pareja de hecho. Si la he formalizado, tengo que romperla, o sea, romperla formalmente, lo mismo en el mismo registro, bien sea por muerte o porque ya no queremos seguir en unión de hecho, pues vale, pero ahí también tienen que ir los dos. No basta con que yo vaya y diga, oye, que ya me he peleado con esta, ya no soy unión de hecho. Se generan ciertos derechos que conllevan ciertas obligaciones. Derechos hereditarios en una unión de hecho no hay ninguno. O sea, salvo que se haga testamento. Es que no hay, eso iba ahora. La unión de hecho no es como un matrimonio. Se pueden hacer pactos, o yo puedo pactar, pero ni tiene la eficacia de unas capitulaciones matrimoniales, que además tienen una eficacia erga omnes, digamos, y que todo el mundo, una vez que se inscribe en el registro, ya son conocidas. Esto no se inscribe en el registro, con lo cual es un pacto o un contrato que podemos hacer que pueden hacer entre los convivientes. Dígame. Sí, buenas tardes. ¿Y si no se ha hecho ningún pacto ni se ha hecho nada de nada, ni estás inscrito como pareja de hecho siquiera, pero llevas conviviendo 20 años? Es como si fueran dos amigos. Vale. O sea, no hay ningún tipo de afección, ni jurídica, ni legal de ningún tipo. Aunque haya hijos en común y... Lo que pasa es que hay hijos en común, pero esos hijos serán herederos de su papá y de su mamá, pero no como unión de hecho. Cuando una pareja de este tipo se plantea separarse, ya digo, con hijos en común, mayor de edad, menor de edad, y que hay una vivienda de por medio que solo pertenece a uno de los miembros de la pareja, ¿qué salidas tiene, por así decirlo? O sea, la casa es de uno, dice. Sí. Pues la casa sigue siendo de uno. Lo que pasa es que la otra parte sí podrá, si llega a probar esa convivencia, que puede probarse, pero no es decir, si la diferencia de hacer una unión de hecho formal es que se produce efectos desde ese mismo momento. Ya están, en este caso se puede probar que ha existido esa convivencia, pero la casa no me la pueden quitar, salvo que, yo que sé, en un juicio el juez diga no, porque tal, y le dé un beneficio, pero no. O sea, en principio no tiene por qué haber, y en el fondo sería injusto. O sea, si la casa es mía, porque y no ha habido ningún tipo de unión. Estamos hablando de Madrid, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tengo entendido que si hay algún hijo menor, sí que entonces un juez puede determinar. Claro, es a lo que me refiero, sí. Claro. Pero, por ejemplo, ¿habría derechos económicos en cuanto a pasar una pensión a la pareja de la que te separas? No. No, o sea, solo sería con el hijo en todo caso. Salvo que se haya formalizado la unión de hecho, que en ese caso sí da derecho a pensión. Vale, pero si no hay formalizado nada, no.
Hola, buenas tardes. No sé si le he entendido bien cuando ha dicho que para inscribirse como pareja de hecho no se puede tener ningún vínculo anterior. Y es que en mi caso, por ejemplo, mis padres, que llevan separados legalmente 40 años, uno de ellos, mi padre, es pareja de hecho inscrito en el registro. Pero porque está separado. Sí, pero por claro. eso. Es que le he entendido, que a lo mejor Claro. le he entendido mal, por eso quería confirmarlo. No. Si están separados legalmente, sí pueden. Sí, claro. O sea, lo que no pueden es una separación de hecho y decir, ahora quiero, me separo de mi mujer, pero sin hacer nada, y me uno, no se puede formalizar eso, claro. Eso entendía yo, porque digo, si no, mi padre lleva 10 años. No, me he explicado mal entonces. Vale. No, además... No, le he entendido yo No, mal, y si está seguramente. inscrito además así en el registro, Sí. es que no hay ningún problema. Vale, genial, gracias. En el caso... Muy rápido. En el caso de pareja, de hecho, has dicho que tenían los mismos derechos que el matrimonio o que... No. No. En la pensión de viudedad me refiero. Pensión de viudedad... Es que has dicho antes que la pareja, de hecho, tenía los mismos derechos, por ejemplo, en ámbitos laborales, Sí. en ámbitos de permisos retribuidos por embarazo, tal, y has dicho como algo parecido en la pensión de viudedad. Pero es parecido, es lo que he dicho antes, que es lo que dice la Ley de la Seguridad Social, es que establece, mira, dice, está aquí. Yo es que iba al hilo de la pregunta. Yo creo que en pensión de viudedad sí tiene derecho pareja de derecho matrimonio, pero usufructo creo haber entendido que no tiene derecho pareja de hecho. Es que están mezclando el ámbito sucesorio y el ámbito de la pensión de viudedad, que no tiene nada que ver. Lo que me decía, perdón, es algunos de estos requisitos, que es lo que establece la Ley de la Seguridad Social, se requiere una antelación mínima de 2 años con respecto al fallecimiento del causante y que exista además una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. Y ahí ya sí se puede tener. Pareja para tener pensión, eso es. Y el usufructo, si eres pareja de hecho, no te corresponde. Es fruto del cónyuge, no. Cónyuge, exacto. Pero sí no te corresponde nada. Sí la pensión. Sí, pero eso es aparte. Eso es aparte. Son dos diferencias entre las dos parejas, uno con más derechos que otros. Claro, o sea, el matrimonio concede más derechos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Perdón, en relación a lo que comentaban como requisitos para contraer tanto matrimonio como pareja, de hecho, hablaba de probar la inexistencia de vínculos anteriores que impidan esa unión del tipo que sea entonces. Tanto yo sé que cuando es matrimonio se pide una especie cuando son personas de otros países, que sería nuestro caso, pues ambos tenemos doble nacionalidad y él tiene pues, de otro país. En ese caso, haría falta habría que pedir sí o sí el certificado de soltería o algo así. Del país de origen diciendo de soltería. Y para la pareja de hecho también se prueba por el mismo sistema. Se lo van a pedir igual, sí. Y también para la pareja de hecho se pide el certificado de nacimiento de la otra persona apostillada y traducida y demás, ¿o no? No, el certificado de nacimiento Yo en creo pareja que no, de hecho, no. Para la pareja. El certificado de soltería sí que se pide apostillado y traducido tanto en pareja de hecho como en matrimonio para extranjeros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Sí, es que Alemania es un país extranjero, que todavía no sois los... Es Europa, pero es extranjero. Perdisteis la Segunda Guerra Mundial, el mundo no os pertenece, o sea, no lo podéis apropiar, sois extranjeros y punto. Vale. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con la que ha hecho la compañera, de que su padre está separado legalmente y es pareja de hecho. ¿Se puede uno hacer pareja de hecho separado legalmente pero no divorciado? Sí. O sea, llevo separada 27 años legalmente, pero no divorciada. Pero por sentencia, separación claro, judicial. Si hay una sentencia, claro. Judicial. Y así es que me habían comentado que no, que tengo que divorciarme y de hecho estaba pensando que... No, para casarse sí es necesario que esté divorciada. Para hacerse pareja de hecho, no. Claro, es que me están pidiendo ahora otra vez volver con un abogado, al notario, y era mi pregunta, que si tendría que volver a hacer todo el mismo trámite. No. Vale, gracias. No. Y hablando de eso, lo digo ya porque si no, sí que nos van a cerrar el colegio. ¿Otra pregunta? Hola, perdón. Voy a hacer una pregunta un poco genérica y rápida, pero no sé si es tan fácil de contestar. Ante una pareja reconstituida, ambos con hijos a cargo,
¿A qué se refiere reconstituida? Reconstituida es, una familia reconstituida es que la madre tiene sus hijos, el padre tiene sus hijos y esta pareja es nueva, ¿vale? Vale. Pero no tienen hijos en común. En este caso... Pero no tienen hijos en común. Eso es. Pero, en este caso vale. se recomienda hacerse pareja de hecho o matrimonio, porque tengo entendido que cuando hay hijos... lo del pues matrimonio... me dice casarse por lo civil o por la Iglesia. No, eso... no, eso no. Si conviene hacer un matrimonio o una unión de hecho. Teniendo hijos además. O sea, si me pregunta y la duda y son pareja, que se casen, porque es que la unión de hecho es papel mojado. Y ahora sí lo digo, a mí la unión de hecho y toda esta normativa de unión de hecho que ahora en algunos casos se intenta equiparar al matrimonio sin llegar a ser o no llega a tener lo mismo, yo creo que tenía su sentido cuando antes los matrimonios no se permitía el matrimonio homosexual. Y entonces ellos son los que sobre todo acudían a la figura de la unión de hecho. Pero ahora que el matrimonio homosexual me parece lo de la unión de hecho que es que está en desuso. Claro, lo que pasa es que yo lo sobre que... todo porque luego la gente, termina casándose para de verdad obtener unos derechos. Es decir, no te casas para obtener esos derechos, pero sabes, te da una cierta tranquilidad que vas a tener derechos hereditarios, que vas a tener derechos de todo tipo, cosa que una unión de hecho es muy discutible en muchos casos. ¿No se perjudica a los hijos con un matrimonio? Que es lo que a mí me... Los hijos no quedan perjudicados en ningún caso. Lo único es que en el matrimonio, una de las obligaciones que impone el matrimonio es el cuidado de la casa y de los hijos, que lo dice por ley, ¿no? No va por ahí la pregunta. La pregunta era un poco por si fallece alguno de los otros, el hijo de cada, vamos, en el caso mío, mi hijo sale perjudicado. Pero no, porque su hijo es su hijo. Esté usted casada o soltera, que efectivamente. A ver, abundando en lo que dice Álvaro, si por perjuicio se refiere a que su cónyuge va a tener el usufructo, es así. Pero yo creo que los miembros de la pareja tienen que decidir qué quieren hacer con su vida. Casarse o no, con independencia de lo que opinen los hijos. No, si no es que lo que opinen los hijos, es saber si puedes perjudicar a tu hijo o no, porque es una cosa que he hablado con más gente que está en una situación parecida porque su pareja llega a tener el usufructo en caso de fallecimiento. No. Es eso, o sea, es el perjuicio que dice. Es que no entiendo el perjuicio. No, es que, pues sí, que no sé si es que legalmente no tenga los mismos derechos el hijo cuando el hijo va a tener los mismos porque es su hijo. Vale, pues ya está, aclarado. Gracias. Ya. ¿Del divorcio hablas? Sí. No los dejan. No, rápido. Volviendo a lo del derecho a la pensión por viudedad en parejas de hecho, quiero recordar que tendría derecho de los dos el que tenga la pensión más baja. El que tenga el salario más bajo es el que tendría derecho a la pensión de viudedad. Pero está hablando de la pensión que se genera tras el fallecimiento. Eso es la pensión de viudedad. Claro. Sí. Yo creo que a lo mejor está pensando en una pensión compensatoria, pero no lo sé. No, yo creo que está diciendo pensión de viudedad, pero sí, o sea, que se equipara, o sea, eso se calcula según los años y según tal y lo que se ha calculado, pero vamos, no, de la pensión compensatoria es lo que tú dices tú, que es lo que vendría en el caso de separación o divorcio, en caso de ruptura de la pareja, digamos, ¿no? Que puedo estar equivocado, pero yo creo recordar y haber leído, salvo que haya cambiado, que es probable que en caso de fallecer, si yo gano 1.000 y mi pareja gana 800... Pero si usted ha fallecido ya, él ya va a cobrar su pensión. No claro. Quiero decir... Claro. Pero a lo mejor... Lo que pasa es que, claro, o sea, el que gana más, gana menos, eso se calcula, pero en el momento que usted fallece, ella va a recibir la pensión, si es que le corresponde, por los años que sea, pero la de usted ya no va a cobrar porque usted está muerto. No, esa no es que me he expresado mal, perdone. Pero no, entonces lo que está diciendo Eva, que a lo mejor se ha equivocado, o sea, al decir cuando se rompe la pensión que se puede dar
No creo. al romperse el... Formule otra vez la pregunta, a ver si no le hemos entendido bien y por eso no le respondemos adecuadamente. Sí, en una pareja, de hecho, fallece una de las personas, de los convivientes. A la hora de solicitar la pensión del fallecido, es indiferente, indistinto del salario que tuviese cada uno, ¿no? Claro. No, es del salario que tenga usted, o sea, del salario del fallecido. Claro. Perdón, que le he matado. No, es un concepto erróneo que por lo que sea se me ha quedado ahí mal grabado. Sí, pero es así, se calcula según lo que yo haya estado ganando cotizando, se calcula sobre eso, entonces es lo que recibirá mi mujer, ¿no? Vale, pues lo tengo confuso. De acuerdo, gracias. Sí, yo creo que a lo mejor el compañero se refiere a que tú heredas la pensión de viudedad, pero luego tú, si has generado por tu base de cotización una pensión propia de jubilación, si quizá, y también es mi pregunta, ¿serían compatibles ambas o hay unos máximos de cada una? Yo creo que hay un baremo. Ya, pero bueno. De todas formas, tengo que decir que los notarios no somos expertos en el cálculo de las pensiones de viudedad, no son el ámbito de nuestra competencia. No, eso es derecho administrativo. Cualquier respuesta que les demos no va a ser ajustada, no ignoramos el tiempo de cotización, la base y cuáles son las circunstancias personales. Que si hay derecho a la pensión, seguro. El importe de la misma, difícil, que lo sepamos. Otra pregunta. No, yo les agradecería, por favor, que estoy interesada en la parte de separación y divorcio y veo que vamos a ello, por favor. Es a lo que voy y voy a intentar ser lo más sencillo posible y también me voy a ceñir, como ha hablado Eva también, del matrimonio, expedientes matrimoniales, voy a hablar de la separación y el divorcio que podemos hacer los notarios, porque se puede hacer también ante notario o judicialmente. La que hacemos los notarios tiene que haber siempre mutuo acuerdo, es esencial, o sea, porque en el momento en que haya cierto conflicto ya va por vía judicial y no puede haber hijos menores de edad ni hijos con una capacidad modificada judicialmente que estén a cargo de la familia. En ese caso también hay que acudir a la vía judicial. La separación y el divorcio que podemos hacer nosotros es eso, primer requisito, mutuo acuerdo. Hijos que sean mayores de edad o que no haya hijos. Luego, la competencia para que lo podamos hacer está determinada por el domicilio común del matrimonio o de cualquiera de los que se van a separar o divorciar. Tienen que comparecer los dos cónyuges de modo personal. No vale un poder general ni uno especial. Lo que sí se permite, si acaso, es o bien una ratificación posterior o bien un poder, pero expreso para ese acto concreto, donde vengan los datos del otro cónyuge y yo siempre pido que además esté incorporado el convenio regulador en el propio poder. Es así, ¿no? Luego, la escritura, tanto de separación o de divorcio, tiene que constar una voluntad inequívoca de que se van a separar o divorciar, que además yo siempre se lo digo, una vez que esto lo firmen, están divorciados. O sea, que no hay que esperar a que el juez dicte sentencia y que entonces yo me puedo reconciliar. O sea, en el momento en que esa escritura está firmada, si llega a un acuerdo, tienen que volver a casarse porque el divorcio ya es del todo. Tienen que intervenir siempre con un abogado en ejercicio. Puede que cada uno lleve el suyo, pero lo normal es como un divorcio de mutuo acuerdo. Suele comparecer siempre un solo abogado, que además tiene que firmar también la escritura. Si hay hijos mayores o menores emancipados que no tienen ingresos propios, pero conviven en el hogar familiar, también deben consentir el divorcio. Si dependen, o sea, si hay una dependencia económica, si son hijos mayores que tal, pues oye, cada uno haga lo que sea. Y los efectos, lo que digo, de la separación y el divorcio se producen desde ese momento, no hay que esperar, o sea, sí hay que esperar la inscripción para
para efectos frente a terceros, pero el vínculo está roto desde ese momento. El convenio regulador, que normalmente se incorpora, tiene que llevar unos requisitos que exige el Código Civil, que son muy sencillos. De lo que trata sobre todo, que es lo que hay que pactar, el régimen y cuidado de los hijos que están sometidos a la patria potestad y tal. En este caso no sería necesario porque son mayores, cuando se hace mutuo acuerdo se hace ante notario. El régimen de visitas, en su caso, si fuera necesario también, tanto con uno u otro de los progenitores o con los abuelos. Si, imagínese, bueno, en nuestro caso tampoco se hace porque no... Porque no hay hijos menores. No hay hijos menores, pero bueno. Atribución del uso de la vivienda familiar y del ajuar, eso es, o sea, quién va a utilizar la vivienda. Contribución a las cargas del matrimonio, si es que hay, en su caso de alimentos, que además se puede establecer incluso una actualización de la cantidad que se ponga. La liquidación del régimen económico matrimonial, que es lo que ha comentado antes Eva. Lo normal es, si están casos en gananciales o bien en separación de bienes, vale, se liquida y se hace una especie de liquidación de gananciales o de liquidación de separación. Bueno, separación de bienes no hay que liquidarlo, pero sí decir, oye, esto es mío, es total, o la casa que es privativa, pero se va a quedar utilizándola el otro cónyuge, aunque no sea propietario. La pensión, que en su caso corresponda a satisfacer si es que se pacta en este caso. Eso no es la pensión judicial, porque sería en un divorcio contencioso ante juez. El nuestro, si hay algún acuerdo y se dice, oye, yo quiero pagar esta pensión, pues porque lo creo y ya está, pues perfecto. Se pueden establecer las garantías para que garanticen el pago de esa pensión y nada más. Eso es lo único que tenemos más o menos que controlar los notarios. Ya digo, es muy sencillo porque no hay menores de edad y hay mutuo acuerdo. En el momento que hay algún tipo de conflicto, ya sí tienen que ir al juez, que se puede hacer sin problema, pero ya es un procedimiento más largo. La separación o el divorcio rompe todo lo que ha estado hablando Eva, es decir, desde la separación o desde el divorcio, si ha existido un régimen de gananciales, queda disuelto y luego habrá que liquidarlo de la manera que lo hagan bien de acuerdo o bien en la manera que pacten o judicialmente. Y también rompe los derechos hereditarios que pudiera corresponder entre los cónyuges, no entre los hijos. Y yo creo que esto es lo básico que quería hablar de separación y divorcio. Y también, pero eso ocurre lo mismo, y te interrumpo, cuando se produce en sede judicial, que se entienden revocados los poderes que se hubieran otorgado un cónyuge, entre los cónyuges o un cónyuge al otro. Para que no haya mala fe. Es decir, que uno no siga utilizando el poder que se le haya podido conceder. Eso es ex lege. ¿Me tienen alguna duda de la separación o el divorcio notarial? Había muchas, por eso lo he intentado acortar, porque sabía que querían preguntar. Ella. Pregunta, cuando es una pareja que no es de hecho, que no es matrimonio, que tienen un hijo ya mayor de edad y no tiene convenio regulador, ¿lo podéis hacer vosotros? No es un matrimonio ni es una unión de pareja, es una... Pero no hay nada. O sea, digo pareja pues porque son dos. ¿Y qué hacen? ¿Convienen repartir? No es de hecho, no es de unión, pero no es de... Es que si podemos hacer el qué. ¿Cómo se llama lo del convenio regulador? Convenio regulador. Pero es que no hay un convenio regulador. Claro. Tampoco. Hombre, si resulta que tienen bienes en común y deciden, por ejemplo, disolver el condominio. Sí, o sea, se puede hacer cualquier tipo de contrato. Si tiene eso, lo que dice Eva, algo en común, o decir, oye, niño, mira, nos vamos a ocupar de este niño, pues yo qué sé. Yo es que cuando hay menores, de todas maneras, no podemos, y hay que enviarlo al Ministerio Fiscal, claro, porque es el que decide. Yo no sé si ese pacto es beneficioso o no para el menor. Claro, en el convenio regulador se podría poner, por ejemplo, que es lo que hay ahora, es él pasa una pensión, él es mayor de edad, tiene 20 años, pero él es el hijo. El hijo, perdón. El padre pasa una pensión, él es mayor de edad, pero convive con la madre. Entonces,
Ahí eso lo podéis hacer vosotros. Hombre, porque eso no es un convenio regulador ni una separación, un divorcio. Eso es un compromiso, un acta. la constitución de una pensión. O sea, por supuesto, Claro, la libertad contractual existe y es perfectamente posible hacer una escritura. Pero en algunas actividades administrativas se pide un convenio regulador, porque aunque ese hijo está protegido, evidentemente. Pero una cosa es, convenio es lo que dice Eva, le podemos hacer un documento en el que una especie de compromiso, un contrato, ¿vale? Se puede hacer sin ningún problema. Ahora, si lo que se pide es un convenio regulador no sé de qué, porque si no ha habido unión, no hay un convenio regulador. Te lo piden porque si no, no te reconocen que ese hijo, por ejemplo, esa persona... pero se puede hacer como un pacto, pero si no, en este caso yo lo haría más bien como un documento privado y si esto vale y ya está. A ver, es mi caso. Yo tengo una pareja, ¿vale? Ahora ya no estamos, yo estoy con mi hijo. Entonces, por ejemplo, yo he estado una temporada desempleada para cobrar el paro y por el hecho de no tener a mi hijo con un convenio regulador, aunque conste de que esté domiciliado y vive conmigo, no me dan un suplemento de X dinero. Ahora yo estoy trabajando, pero me piden el convenio regulador aunque no esté casada, aunque no esté O sea, un acuerdo entre los progenitores por eso y el hijo. saber si eso lo podéis hacer vosotros. No, claro, se puede hacer. La misma validez que un convenio regulador. Una validez de una convenio, escritura pública y un pacto entre dos personas y su hijo en su caso. Como ese documento es el que me pide el SEPE, el Servicio de Empleo Público, para justificar que mi pareja me pasa una pensión, que sí lo hace, pero sobre todo para justificar que esa pensión no son de 2.000 euros, que son de 200 a lo mejor. Pero, y porque depende de lo que a mí me pase la pareja, así yo cobraré el paro, más o menos. Pero yo lo haría al revés, pregunte si le vale con una si eso se hace ante notario. Claro que le vale. Claro que vale entre eso, pero a ver si hay algunos órganos administrativos que dicen, esto no tiene que hacerlo de esta manera o de esta otra. Claro, bueno, es que en ese momento no se me había ocurrido que lo podíais hacer vosotros. Vale perfectamente, pero principio de libertad contractual. Para mí, si le piden acreditar un derecho a una pensión, es perfectamente posible hacer una escritura donde se reconozca ese derecho, el importe y los pagos y que tenga validez, por supuesto. De un convenio regulador, puesto que ahí se establece que vive conmigo y que me pasa una pensión, aunque no esté... Pero no es menor, me ha dicho su hijo, ¿no? No es menor. 20 años, pero depende todavía de mí, porque está estudiando. Ok, gracias. Comentando antes de que llevo 9 años separada, pero bueno, hemos firmado una hojita de nosotros amistosamente, pero bueno, ya mi exmarido ya me está diciendo que regularizar las cosas y bueno, pues para separarnos, por lo que estoy viendo, solamente nos queda por repartir el piso, que es de protección oficial, como he comentado antes, pero que yo le he comentado que prefiero darle más dinero a él, aunque yo me perjudique, y no vendérselo ahora, porque ahora tendríamos que ir al IBIMA, ver en cuánto está tasado, y a mí, pues, oye, tengo buena relación con él, ha sido muy generoso, que se ha ido a vivir a Málaga y me ha dejado la vivienda a mí y no le pago, y él paga un alquiler. Entonces, mi pregunta es, si yo quiero también comprar su parte de la vivienda, no ahora, cuando pasen 3 años, ¿lo puedo hacer? Y en la separación, ¿qué tenemos que poner? Que nos queda solamente ya el dinero, se ha repartido cuando se fue hace 10 años, de común acuerdo, y solamente queda esta vivienda y mis 2 hijos ya están independientes. Con lo cual, no sé cómo... que se lo tengo que explicar luego también a él, porque él me está dejando a mí hacer todo. ¿Ustedes pero ya qué le he quieren? Dicho que él tiene ¿Divorciarse que venir aquí a o separarse? Primera decisión. ¿Perdona? ¿Ustedes qué quieren? ¿Divorciarse? Es que, como no sé, no tenemos pareja ninguno de los dos. No... ¿Pero no están casados? ¿O sí están casados? Nosotros sí. Vale. Lo único que mi marido era extranjero, era iraní, pero nos casamos en Estados Unidos, en el registro civil ya es español, llevamos 40 años juntos, bueno, en teoría casados. ¿Y el matrimonio está escrito en el registro aquí? Sí, lo primero que hicimos. Pues la primera decisión es si ustedes quieren divorciarse. Claro. Sí, entonces, divorciar, vale. Claro. Vale, pues entonces sí. Y, o no, o separarse, esto lo tendrán que decidir ustedes. Es que no ustedes. lo sé, como no sé la diferencia. El divorcio rompe el vínculo. Exacto. Tanto
su pareja como usted son libres para volver a contraer matrimonio. Se acabó. Eso no es lo que queremos. Pues por el entonces lo que momento. ustedes quieren es separarse. Porque luego también lo que yo quiero, que también se lo he comentado a él, es que digo, ya que llevamos 40 años juntos, si a mí me pasara algo, mis bienes no quiero dejárselos a él, quiero dejárselos a mis hijos. Pero sí que creo que por esos 40 años, si me pasa a mí algo, mi jubilación le pasa algo a él o no. Si llevan tanto tiempo separados, no. Si estamos separados... Si llevan tanto tiempo separados, como me ha dicho... Ah, si estamos... No, por esos 40 años no pensaba pero que... sí tiene algún Creo derecho. que algo no sí. sé, la verdad es que no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea tampoco, pero es que he oído que sí, que hay algo, pero bueno, eso ya lo preguntaría. Eso ya lo hablaría. Pero bueno, yo con respecto a los bienes, solamente tienen un bien, ¿no? Solamente tenemos a la vivienda, sí. Pues Entonces, nada, ¿y qué tenemos que hacer? Ir a un notario con un abogado, por lo que he visto, solamente un abogado, ¿verdad? O dos. Asistencia letrada. Ustedes eligen si se Uno o separan dos. en qué notaría, acordar un convenio regulador y firmar la escritura. Vale, y como es de común acuerdo, yo no conozco ningún abogado, pero el notario nos puede... ¿Tienen abogados también o...? No. Los notarios somos notarios. Y ¿Necesitamos abogados si estamos todos...? Sí, lo pide la legislación, lo pide la ley. Asistencia letrada, sí. Pues al colegio de abogados, gracias. Claro. Para finalizar, y disculpe, cuando dicen que el hijo mayor sin ingresos participa, tiene mayor de edad, debe presentar, o sea, la escritura debe constar su aprobación. Sí. ¿no? Tiene que comparecer para la firma, sí. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 25 años? No hay edad. Da igual. Si o sea, depende siempre y cuando sea- económicamente, exacto. no hay un límite. Y esa, por ejemplo, con alguien que tenga 35, 40 años y esté trabajando de manera irregular, pero siga empadronado en la vivienda de... ¿no? Yo lo he hecho así, ¿eh? Ha venido a veces un divorcio y me ha chocado, pero ha venido un tío cerca de los 40 años, ¿vale? O sea, la ley no ha puesto ningún límite en la edad. No. Es una dependencia. No, los que no han puesto límites son los padres. Ya, sí, efectivamente. Pero pensé que los 25 años, lo típico de la agencia tributaria, los 25 años. Vale, muy amable, gracias. Hola de nuevo. Disculpen, ¿los derechos hereditarios se pierden de igual manera en los supuestos de separación legal y divorcio o hay alguna diferencia? Sí, se pierden. Exactamente igual. Habría duda con el cónyuge separado de hecho. Si no ya no. No, pero sí podría, a lo mejor. Los efectos son los mismos. Exclusión del ámbito sucesorio. Y que, por ejemplo, si quieren rehabilitar ese vínculo, no tienen que volver Exacto. a casarse, No, ni hacer un expediente matrimonial. Un separado puede volver a juntarse, vamos, dos, pero si están divorciados, no. Nada. ¿A qué hora nos echan del colegio? Porque... Ya que no, esa pregunta y... Sí. Muy bien. Una preguntita rápida. En un caso en el que los cónyuges están casados en separación de bienes, fallecimiento de uno de ellos es igual que si están en gananciales. Claro, es que el testamento, el llamamiento sucesorio es el mismo, lo que pasa es que sobre lo que recae ese llamamiento es diferente. En la sucesión del cónyuge casado en separación de bienes está muy claro cuál es su patrimonio. Los derechos del cónyuge y los de los hijos, si los hay, recaen sobre los bienes que forman parte del caudal hereditario. En el régimen de los casados bajo la sociedad de gananciales hay que liquidar los gananciales y el caudal hereditario estará constituido por la mitad de los gananciales y en su caso por los bienes privativos. La diferencia está en los bienes que integran el caudal, no en los derechos que se ostentan como heredero o como legatario o el llamamiento que corresponda. Pero esa pregunta que ha hecho está bien porque hay gente que piensa que por el hecho de haber hecho separación de bienes no va a heredar y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estoy casada en separación de bienes, si yo fallezco, yo tengo una vivienda, pasaría... Depende de lo que haya hecho. O menor de edad. Vale, pero su herencia estaría compuesta por su vivienda. Eso iría a los herederos que usted haya nombrado. Pero no tengo hecho testamento. Pero tiene un hijo, acaba de decir,
su hijo es el heredero y si está casada en régimen de separación de bienes, su cónyuge tiene derecho al usufructo del tercio de mejora. Su hijo recibiría parte en pleno dominio, parte en nuda propiedad y estaría grabado un tercio con el usufructo a favor de su cónyuge. ¿Se lo ha aclarado o es un poco complicado lo de los tercios? Bueno, más o menos. Su hijo es el heredero, pero su esposa, su cónyuge, tiene derecho al usufructo en ese de un caso tercio sería de todo, los bienes. Todo para su hijo, salvo el usufructo de un tercio que sería para su marido, ¿no? Si tiene solamente un hijo, es así. Claro. Vale, y en el caso de tener participación en una sociedad. Es igual, porque el caudal está constituido por todo lo que usted deje a la fecha de fallecimiento. Un coche, ese piso, acciones en una sociedad, cuentas bancarias. El destino es el mismo. Ese es su caudal y están llamados a dicho caudal su hijo y su cónyuge. Se hace el inventario además al fallecimiento, que hay gente que dice, no, yo es que no tengo nada, al hacer testamento es que no tengo nada, seguro que algo tiene, o sea, una cuenta, un coche, un tal, pero el día de mañana es cuando se hace el inventario. Gracias. Nada. ¿5 años de qué? Si tú te separas y pasan 5 años y no haces nada al respecto, o sea, sigues separado, ¿automáticamente ya se considera como divorcio? No. Eso no lo hemos dicho. Inventado, no vale. hemos dicho eso. El divorcio requiere Ya, pero que del otorgamiento de una pensando que yo escritura o de una resolución una judicial. sentencia, claro. Creía que pasado los 5 años automáticamente ya se consideraba divorcio. No. Vale, vale. El Era divorcio un error solo se produce en sede judicial o en sede notarial. Para divorciarse, eso sí, tiene que haber pasado por lo menos 3 meses desde el matrimonio, una duración mínima. No puedo casarme y al día siguiente divorciarme. ¿Ya? ¿Una? La última. Sí. No, solamente era una aclaración para recordarles a los compañeros que cuando os vayáis a sede judicial no solo tenéis que pagar al abogado, tenéis que pagar a lo que yo fui en su día, procurador de los tribunales, las dos cosas. Y con respecto a la compañera que no estaba ni en pareja ni en matrimonio, lo que sí tendrá que ver, me imagino, es que el reconocimiento de esa pensión, de eso que quiere pagar la otra parte, esté reconocido por la otra parte, que si no me parece que no le va a valer para nada. Que la otra parte reconozca que a ese hijo le quiere pagar. Si no hay eso, me parece que no vale para nada. No, yo he dicho que de hacerse una escritura tiene que ser con intervención de todos. Claro. Pues y hay que pagar al procurador y al notario también. No, ya, es que si no... ¿Sí? Muchas gracias. Vale, un segundo. No. Perdón. Muchas gracias. Gracias por los aplausos al colegio, no a nosotros, porque esto está organizado por el Colegio Notarial, insisto, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido un ciclo, yo creo que bastante interesante, con temas de bastante actualidad. Yo he tenido la suerte de estar en el primero y en el último, que hablamos de la compraventa de viviendas y hoy del matrimonio. Y nada, esperamos que el año que viene tengamos más asistencia y mayor interés. Que vuelvan todos. Y otra cosa, insisto, por favor, acudan a las notarías a las dudas, que de verdad todo esto que nos han preguntado se lo resolvemos encantados. Son gratuitas, sí. Gracias.